Primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ángela Milanés, yo soy la gerente general de INDEAN. A todos muy bienvenidos a este espacio de jueves de capacitación gratuita con nosotros. Un agradecimiento muy especial al ingeniero Luis Fernando León, quien siempre está muy presto a la colaboración con nosotros y todo lo relacionado con el buen funcionamiento y mantenimiento de las buenas prácticas en este gremio de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Bueno, este webinar tiene por título la nueva NTC 1500 versión versus la 2017. Vamos a hablar de los principales cambios. Como ustedes saben, esta es una norma técnica del ICONTEC que regula todo el tema de las instalaciones hidráulicas y sanitarias en nuestro país. Aquí vamos a conocer básicamente los cambios que tuvo esta nueva versión en comparación a los del 2017, con el fin de que todos los profesionales hagan buen uso de las labores profesionales. También pueden visualizar esta primera parte en nuestra página web. Ahí va a estar un link donde pueden ver el primer webinar que tuvimos. Lo importante es que vamos a tener una serie de 6 webinars durante todos los jueves que vienen, donde vamos a abordar cada capítulo y nos van a acompañar pues unos profesionales excelentes para explicarnos los principales cambios pues en cada capítulo. Nos acompaña Luis Fernando León, como se los comentaba, ingeniero, bienvenido, muchas gracias. Él es ingeniero de la Escuela Colombiana de Ingeniería, tiene una especialización en economía con 2 diplomados en redes contra incendios, tiene una gran trayectoria como director de mercadeo, de productos, en empresas fabricantes, enfocado a todo lo que es comercialización y soporte técnico de todo lo que es PVC en Colombia. Y bueno, en esto ha venido trabajando por muchos años y ahí lo conocemos. En este momento es presidente del Comité 161 del ICONTEC. Ahí ese comité es de todo lo relacionado a las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Es miembro de la Junta Directiva de APROCOF y participa también de otros comités. Entonces, ingeniero Luis Fernando, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, gracias por su disposición como siempre y bueno, todos nuevamente bienvenidos, espero que disfruten de este webinar, se los estaremos enviando también a todos a sus correos electrónicos y esperamos que nos sigan acompañando pues entonces en los que vienen en esta serie de 6 webinars que les comentamos. Ingeniero Luis Fernando, cuando guste, damos inicio. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por dedicar tiempo a escucharnos. Vamos a hacer una presentación de lo que son los principales cambios en la NTC 1500. Vamos a explicar por qué esos cambios y cómo los podemos utilizar en nuestro diario de desarrollo en la parte de ingeniería. ¿Ya ven la presentación? Por favor, Ángela. Sí se ve. Ok. Bueno, en este momento, mientras estoy haciendo la presentación, yo no puedo ver los chats. Entonces, por favor, cualquier pregunta la hacemos a través del chat y lo está recibiendo Ángela. Y al final podemos tener un breve periodo para esto, para resolver preguntas. Bueno, comenzando, como antecedentes podemos decir que hay una normatividad muy grande y muy amplia en la parte de hidrosanitaria y de construcción. Empezando, tenemos la ley 400 del 97, que es el reglamento de construcciones sismorresistentes. ¿Qué tiene que ver esto con la parte hidrosanitaria? Está en la parte de soportería, está en la parte de pases, está en la parte de protección estructural. Entonces, sí nos vamos a enfocar a la NRS en algunos puntos de la NTC 1500. Lo segundo, tenemos diferentes leyes como la ley 1480 del Estatuto del Consumidor, la 1796 de Vivienda Segura, la 2041 Ambiente Libre de Plomo. Básicamente lo que está buscando estas leyes es que si el propietario de una vivienda, ¿cierto?, o de una oficina, ve que no se están cumpliendo normatividad tanto en la parte de construcción como en la parte de elementos que no deben ir en las viviendas o en las tuberías, puede mandar al constructor o puede mandar al fabricante o puede mandar al diseñador para que el elemento que compró esté cumpliendo la normatividad. Segundo, tenemos una serie de resoluciones como la resolución 330 o el RAS, Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Básicamente eso nos está diciendo, va enfocado a la parte de acueducto y en la parte de alcantarillado. ¿En qué nos afecta en la parte de internas? Que en la parte de internas nos va a decir qué caudal podemos contar, cuáles son las velocidades máximas, cuáles son las presiones mínimas y máximas, dependiendo del número de habitantes de una ciudad. También nos va a decir a qué profundidad debe estar la toma de agua del acueducto y a qué profundidad debe estar la toma del alcantarillado cuando yo salga de mi lote de construcción. Tenemos la resolución 501, donde nos dice cuáles son los requerimientos mínimos o la composición química de los materiales en la parte de tuberías y accesorios. Esta resolución todo fabricante de tuberías en Colombia la debe cumplir y sencillamente le va a decir al usuario que su tubo o su accesorio no tiene ningún elemento que pueda comprometer su salud. Tenemos la resolución 539, que es una guía de ahorro de agua en edificaciones. Cada día hacemos aparatos que consumen menos agua. Hace 20, 30 años un sanitario consumía 20, 25 litros por segundo en cada descarga. Ahora tenemos sanitarios de 3, de 5 litros en cada descarga. Entonces hay que ver que cada vez estamos mirando cómo ahorramos o cómo mantenemos ese recurso tan importante que es el agua. Tenemos la resolución 90708 del Ministerio de Minas y Energía o RETIE, Reglamento de Instalaciones Eléctricas. Y esto que tiene que ver con la parte hidrosanitaria, sencillamente nosotros tenemos válvulas con controles eléctricos, tenemos alarmas, tenemos bombas, tenemos equipos tableros que van manejando parte eléctrica y todo eso se hace basado en el RETIE. Tenemos el decreto 1575 de protección y control y calidad del agua para consumo humano, que sencillamente nos dice qué tipo de agua es apta para el consumo de agua. Si yo estoy en Bogotá, en Medellín, Cali, en una ciudad grande, Montería, por dar un ejemplo, pues tal vez no tenga ese problema porque el agua tenemos procesos de tratamiento certificados y controlados, pero si yo estoy sacando agua de un pozo o estoy tomando agua de un lago o de un río, sí es bueno, interesante saber cuáles son las condiciones mínimas de calidad del agua. Y por último tenemos la parte normativa, tenemos una serie de normas técnicas colombianas que las hace el ICONTEC y tenemos como soporte organismos como el ICC o la NFPA, y tenemos una serie de normas internacionales del IPC, IBC, ACTM, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un montón de información que nosotros podemos seguir para profundizar en el estudio de las partes de instalaciones hidrosanitarias. Empezando, historia que tenemos nosotros, pues estamos todavía averiguando cuándo fue la primera edición de la NTC 1500, norma de instalaciones hidráulicas y sanitarias. No tengo la información, yo tengo información de la segunda actualización que fue en el 2004. Allá nosotros teníamos una norma pequeña, muy bonita, la cogimos de la IATMO, es una asociación internacional de oficiales de mecánica y de plomería, ¿cierto? Una norma muy sencilla, que nos sirvió como el primer acercamiento a tener una norma técnica en Colombia. En el 2017 hicimos una tercera actualización. Para eso nos fuimos con las normas del IPC, International Plumbing Code, ¿cierto? Del año 2009, y sacamos otra norma, pues un poco más robusta, ¿cierto? Más interesante. Si ven la diferencia, pues esta es una norma más completa. Entre más material tenga, pues va a ser una norma que nos va a traer mayor información para nuestros diseños o nuestras instalaciones. Y en el 2020 hicimos una cuarta actualización, la habíamos hecho con el IPC 2009, ahora la hicimos con el IPC 2018. Si ven, pues es una norma pues mucho más grande, tamaño carta, ¿cierto? Las hojas más o menos son 261 hojas, pero de todas maneras trae mayor información y más completa. Actualmente en el Comité 161 estamos desarrollando la quinta actualización basado en el International Plumbing Code del año 2021. Las entidades que colaboraron y un agradecimiento especial. Yo soy presidente del Comité 161, pero el comité lo hacen con la participación
de diferentes personalidades, de gobierno, usuarios, del medio, de fabricantes o importadores. En las partes de entidades estuvo ASIEN, el ingeniero Héctor Gutiérrez, de ANRACI, de APROCOP, la ingeniera Limbo Goya era la encargada del comité por parte de APROCOP. Perdón, me equivoqué. De APROCOP estuvieron participando, de ICONTEC, la ingeniera Limbo Goya, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el ingeniero Jorge Alberto Montes estuvo colaborando. De APCO, de Vilgarache Romero, de Construye, Energía y Bombeo, HSGI, Princo, un reconocimiento importante al ingeniero Ciro Alberto Gómez. Él es jubilado o ya pensionado de Corona, pero era el líder del grupo de trabajo para la actualización de la norma NTC 1500. Él lleva en el ICONTEC más o menos unos 20, 25 años colaborando, inicialmente como empleado de Corona, ahora bien sigue colaborando de manera independiente. El profesor Jorge Armando Granados hizo unos grandes aportes. De esto va a haber un webinar que hará INDEAN sobre los aportes que hizo el profesor Granados y la Universidad Nacional de esta actualización de C2R y de WC. Y de fábrica, Colcerámica, Nicol, Durman, Gricol, Papco, Guavín, PVC, Herford y Tuos. Eso fueron prácticamente las personas que estuvieron ayudando. Muchas gracias. Hubo personas que también participaron, pero estos fueron los principales y quedaron en el informe técnico que pasó a Limbo Goya para el desarrollo de esto. La IACNO, donde se hizo la primera y la segunda actualización de la NTC 1500, es una asociación de oficiales fontaneros o hidrosanitarios y mecánicos, ¿cierto? Tiene experiencia de más de 30 años y en Estados Unidos tiene muy buen reconocimiento con normas. El IPC, el International Plumbing Code, es un código y una norma que establece requisitos mínimos para los sistemas hidrosanitarios, tanto para su diseño y funcionamiento, y establece normas para la aceptación de nuevas tecnologías hidrosanitarias. De esto, pues no se cierra solamente a tener ni para diseño ni para instalación algunos procesos, sino que está abierto a nuevos cambios. Es publicado por el Consejo Internacional de Códigos, o el ICC, ¿cierto? Que ellos tienen una serie de normas que hacen por consenso y la actualizan cada 3 años, o sea, cada 3 años. Eso lo vimos en el CIPROSI que hubo hace 15 días, donde personas del ICC nos decían cómo era el proceso del ICC para actualizar sus normas. El IPC, International Plumbing Code, protege la salud pública y la seguridad de los edificios en diseño, instalación, inspección, para el consumo, para el agua de consumo, para las aguas residuales o aguas servidas, proporcionando garantías mínimas para las personas en los hogares, las escuelas y el lugar de trabajo. El IPC es el código hidrosanitario más utilizado en Estados Unidos por más de 35 estados y es la base de códigos hidrosanitarios de otros países de Latinoamérica, de Asia, de Europa y de África. Si nosotros vemos este plano, en la parte azul clarito, es donde hay una adopción de las normas IPC por ciudades. Estados Unidos tiene 50 estados, ¿cierto? Hay estados que son prósperos y muy ricos, como California, como el estado de Nueva York, ¿cierto? Como Texas, pero también tiene estados que no son tan ricos o no son tan desarrollados, ¿cierto? Ellos tienen 2 estados que no están limitando, que son Alaska y Hawái. Pero entonces en azul clarito es donde las normas IPC en varias ciudades son adoptadas como códigos de plomería o de instalaciones hidráulicas. En azul significa de esas normas son de uso obligatorio ya a nivel estatal, no a nivel ciudad, ¿cierto? En naranja es donde tenemos que es adoptada en todo el estado las normas IACMO y en amarillo es donde son adoptadas solamente en algunas ciudades las normas IACMO, ¿cierto?
Entonces, lo que es en gris o lo que es en verde es donde están adoptando otro tipo de normas para instalaciones hidráulicas, como ustedes pueden ver en todo lo que es la zona oeste y la zona sur de Estados Unidos. Las normas IPC son de mayor preponderancia y cada día se van más por normas IPC o normas ICC, y ya voy a explicar por qué. El ICC es el instituto, el Consejo Internacional de Códigos de Estados Unidos. Nació en 1994 en Washington, ¿cierto? Y la idea de eso es que se creó una entidad que reuniera los principales códigos de construcción de Estados Unidos y los uniformara, o sea, hiciera unos códigos que a nivel, que poco a poco de estado en estado se fueran uniformizando en la parte de nuevas técnicas, nuevas tecnologías, y que tuvieran unos códigos específicos para cada tipo de construcciones, ¿cierto? La idea de eso es garantizar comunidades, edificios seguros, accesibles y que tengan sostenibles. Aquí hablan de todo el mundo y lo hacen de internacional, porque el ICC hace códigos modelo o códigos tipo para que otros países o en otras latitudes se puedan tener. Y la diferencia de la dificultad de esto de los códigos es que hacen un código de instalaciones que sea utilizable tanto al sur de la Florida como que sea utilizable en Alaska, donde las condiciones ambientales sean diferentes, o que sean utilizables en California, o que sean utilizables en países como Haití, que son países un poco más pobres que California, ¿cierto? ¿Cómo salió el ICC? Se reunieron tres entidades: la Building Officials and Code Administrators International, o el BOCA, el ICBO y el ICBCI. Se reunieron y se unieron para unir esfuerzos en crear códigos técnicos, ¿cierto? Tienen más de 15 códigos y tienen servicios de capacitación, certificación y ayuda a comunidades, a ciudades, a entidades, a países en elaborar códigos técnicos de construcción. Los principales códigos que tenemos nosotros del ICC es el IBC, International Building Code. En la actualización que vamos a hacer del reglamento de construcción sismorresistente, nos estamos yendo más por normas IBC. Tenemos el IPC, International Pumping Code. Ellos tienen un capítulo o un código especialmente para fuego, International Fire Code, ¿cierto? Tienen un código eléctrico. Nosotros generalmente vamos a la NFPA 70 o a la NTC 2050 o al RTIEP. Entonces son 15 códigos o más que son enfocados para todo tipo de uso, y todo enfocado a que la construcción sea más segura, sea más asequible, sea más amigable con el medio ambiente. Y por último, hablamos del ICONTEC. El ICONTEC es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación, fundada en 1963. Eso fue una idea del sector privado para que en Colombia tuviéramos unas normas técnicas de fabricación de productos para la construcción, ¿cierto? Principalmente, y otros sectores, no solamente son para la parte de la construcción. Cuenta actualmente con más de 2.200 empresas afiliadas. Desde el año 1984 fue reconocido por ley por el gobierno colombiano como el Organismo Nacional de Normalización y representante de Colombia ante los diferentes organismos internacionales de normalización. Lo que hace el ICONTEC es estudiar normas, adoptarlas, promover el uso de normas técnicas de diferentes actividades económicas y sociales, tanto en la parte privada como en la parte gubernamental. Son 42 áreas y actualmente hay más de 162 comités activos. ¿Cómo son los procesos de hacer normas? Se mira una necesidad, un requerimiento de una norma técnica. Para eso debe tener el visto bueno de dos sectores. Un sector puede ser gobierno, otro sector puede ser la parte industrial, otro sector puede ser la parte, la parte de comercio, ¿cierto? Se une, o la parte de usuarios. Se unen dos representantes y dice: queremos una norma para tal elemento. Se hace una gestión en el comité, un comité específico. Cada comité tiene su alcance, entonces dependiendo de lo que se esté buscando,
se hace la gestión en el comité. Por ejemplo, la norma técnica NTC 1500 va al comité 161, se estudia una norma modelo o una norma de referencia. Después de que cuando pasa todo el estudio por el comité, que se puede demorar 4, 6 meses, un año, a veces en una norma nos demoramos 8 años, se pasa a consulta pública. En esta parte de consulta pública, que dura 2 meses, cualquier persona puede acceder al borrador de la norma y puede hacer comentarios. En esta parte de gestión del comité, las personas pueden ir y pueden presentarse y pueden colaborar con su experiencia y con su tiempo. Después de consulta pública, si hay alguna pregunta o algo, vuelve al comité y en el comité resuelven las preguntas o las condiciones o los requerimientos que se le hacen. Después pasa a un consejo técnico interno. Para pasar a este consejo técnico interno, pasa a un par de normalización que revisa todo lo que se ha hecho hasta ahora. Después pasa a una ratificación por un consejo directivo y sale como norma. Después el ICONTEC o otra serie de asociaciones como APROCOP, como INDEAN, hacen su divulgación con lo que estamos haciendo hoy y para que comience a aplicarse. Entonces, es un proceso que es continuo, ¿cierto? Y que nosotros en cualquier momento, en la parte de gestión del comité o en la parte de consulta pública, cualquier persona interesada puede colaborar y puede ayudar en la elaboración de normas técnicas. Listo. Comparativo NTC 1500 versus el IPC, básicamente y en rasgos generales está la NTC 1500 2017, la 1500 2020 y este es el IPC. Tanto la versión 2017 como el IPC 2018 son códigos, son regulaciones. Entonces hay cosas de regulación que nosotros las quitamos, ya hablaré en detalle sobre eso. Quitamos una cosa de tuberías especiales y sistemas de almacenamiento. Esto es para manejo de oxígeno, cosas no eran al alcance del código, entonces quitamos este tipo de elementos. La NTC 1500 2017 tenía 12 capítulos, la 2020 tiene 14 y la IPC 2018 tiene 15. En la parte de anexos, la 2017 tenía un anexo de reciclaje de aguas grises, eso se volvió capítulo 13 y capítulo 14 en la versión 2020. Dimensionamiento del sistema de tuberías siguió, seguridad estructural siguió, sistema de drenaje por vacío, eso pasó a ser el numeral en el capítulo 8, sobre desagües sanitarios, fuerza atractiva, eso no estaba en el IPC, eso lo tenemos nosotros de un aporte que se hizo en la edición 2017, y en toda norma del ICONTEC siempre hay unos anexos donde dice cuáles fueron los cambios con respecto a la norma base o a la norma original, y hay otro capítulo donde nos dicen cuáles son los cambios de la versión que está saliendo en ese momento con la versión anterior. Hay una bibliografía y unos documentos de referencia, ¿cierto? En la edición 2020 mantuvimos básicamente los mismos, quitamos documentos de referencia porque el documento de referencia es el IPC 2018 y básicamente hicimos los mismos elementos. Y en la parte de anexos del IPC 2018 había unas tasas de precipitación de ciudades de Estados Unidos que para Colombia no tenían ningún tipo de importancia o de uso, y también había una parte de temperaturas y grados para los diseños, eso tampoco nos afectaba para nada, entonces eso lo eliminamos. Cuando el ICONTEC hace normas, puede hacer normas de dos tipos, o coge una norma y la elabora y sale parte de cero o de la experiencia de los participantes y hace una norma para determinado elemento. Un ejemplo, nosotros estamos ahorita en consulta pública una norma de válvulas antirretorno, que eso se hizo en el comité y se actualizó ahorita, pero eso no nos basamos en ninguna norma ni nada, simplemente fue algo que salió de la experiencia de los participantes. O uno puede adoptar una norma, entonces podemos adoptar normas como en este caso del IPC y las podemos hacer de dos maneras, o hacemos una adopción idéntica, o sea, cogemos exactamente la norma de IPC y la volvemos norma en NTC, ahí no pasaría a consejo técnico, sino pasaría todo el proceso, pero
después del periodo de consulta pública y resolver las partes de consulta pública, pasa al Consejo Directivo para su aprobación, o nosotros podemos hacer una adopción de normas modificadas en el cual cogemos y de acuerdo a nuestro medio hacemos ese tipo de adopción de normas. La NTC 1500-2020 es una adopción modificada. O sea, nosotros cogimos el IPC 2018 y le hicimos una adopción modificada de acuerdo a nuestro medio colombiano, ¿cierto? Eso se anotó, listo. Comenzando porque la traducción, cuando dice IPC, International Plumbing Code, el Código Internacional de Plomería, ya la plomería, pues cada día lo vamos a eliminar más de nuestro medio, ¿cierto? El plomo es un elemento costoso, los plomeros ya no existen, plomeros eran cuando el tubo era de plomo, ya no hay plomeros, hay hidráulicos o hidrosanitarios, ya sea a nivel de profesional o a nivel técnico. Entonces, desde el año 2017 pusimos instalaciones hidráulicas y sanitarias. Si ustedes miran la versión del 2004, la segunda actualización decía Código Colombiano de Fontanería, ya no es fontanería, fontana viene de la palabra fuente, ¿cierto? Entonces nosotros, nuestro medio decimos las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Entonces, eso es. La otra consideración importante es que el IPC es un código. El código es algo de uso obligatorio y coloca dentro de sus numerales cosas reglamentarias, multas, tiempos, licencias, etcétera, etcétera. Eso lo quitamos nosotros, eso lo mantuvimos en la edición 2017 como código, pero las normas las normas del ICONTEC, normas NTC, son normas técnicas voluntarias. Solamente se vuelven obligatorias cuando esa norma está avalada por una resolución, por una ley, por un decreto. Mientras tanto, son normas de uso voluntario. Cuando una norma NTC 1500 se vuelve obligatorio, cuando en un contrato de diseño o en un contrato de instalación, en las especificaciones del contrato me dicen que debo seguir los lineamientos de la NTC 1500. Mientras tanto, es una norma voluntaria. Cuando se vuelve obligatoria, cuando salga una resolución, por ejemplo, en 4 o 6 meses, el Ministerio de Vivienda va a sacar el RETISA, Reglamento de Instalaciones, Reglamento Técnico de Instalaciones Hidráulicas para vivienda inicialmente, y allá mencionará muchas cosas de la NTC 1500, entonces en ese momento esas partes de la norma NTC 1500 se vuelve obligatoria. Entonces hay que tener que ver que las normas NTC son voluntarias. Otro ejemplo es el reglamento de construcción sismorresistente, que por ley 400 es de obligatorio cumplimiento, y en la NRS menciona ciertas normas NTC. Si están nombradas esas normas NTC dentro del reglamento colombiano de construcción sismorresistente, se hacen obligatorias. Entonces, solamente en esos casos, una norma técnica del ICONTEC que es de uso voluntario se vuelven obligatorias. En la parte de objeto, alcance de aplicación, el IPC menciona gas medicinal, menciona oxígeno, ¿cierto? Y otra serie de elementos de gases. No es del alcance de esta norma hidrosanitaria, entonces eliminamos todo lo relativo a la parte de gas. Vimos nosotros que hay una referencia a las construcciones unifamiliares y bifamiliares. En Estados Unidos, en la parte de construcción, ellos dividen una norma general, y cuando estamos haciendo normas para casas hasta de 3 o 4 pisos, o casas bifamiliares o casas móviles, tienen unas normas no tan exigentes, ¿cierto? Eso lo vemos también en las normas de la NFPA. Un ejemplo, tenemos la NFPA 13 para rociadores, pero tenemos la NFPA 13R para casas hasta de 4 pisos, y la NFPA 13D de Dublin para casas móviles o casas bifamiliares o casas prefabricadas, donde las exigencias son diferentes. Una NFPA 13 es para todo tipo de construcción con rociadores automáticos, pero ellos lo van mirando, hacen menos exigentes cuando tenemos construcciones pequeñas. En Colombia no tenemos eso, y en algunos apartes
se hace referencia, entonces decimos, si quieren investigar más, vamos a la International Residential Code, donde podemos tener información para casas hasta de 3 o 4 pisos, y bueno, la norma NTC no es de alcance regulatorio, es una norma técnica voluntaria. En la parte de objeto y campo de aplicación, importante mencionar que cuando exista algún conflicto de un requisito general, un requisito específico, prevalece el requisito específico en la parte de normatividad, ¿cierto? En 1.2.1. Y siempre, si hay alguna duda o algo, siempre prevalecerá el requisito más restrictivo o más exigente. En 1.2.10 dice otras leyes, entonces dice que esta norma no va en contra de una ley o una regulación, entonces la regulación, la disposición legal, regional o nacional prima sobre la NTC 1500. Entonces hay que tener en cuenta que en Colombia, y eso nos pasa a los ingenieros, los arquitectos, llega un abogado y dice, la ley dice esto, la resolución esto, entonces así tengamos la NTC, prima la ley, prima la resolución, prima el decreto sobre lo que diga la NTC 1500. Hay otra parte, lo que es la divisibilidad, que quiere decir que si una parte de la norma va en contra de un reglamento, una resolución, no quiere decir que se anule la totalidad de la norma, eso es la divisibilidad. Para la parte, en 1.2.2.1, el reglamento de construcción sismo resistente, el IPC nos manda al IBC, ¿cierto? Nosotros decimos, tenemos el reglamento de construcción sismo resistente vigente y como apoyo o soporte puede revisar o tener de referencia el IBC. En la parte de mantenimiento se menciona algo de la periodicidad del mantenimiento y quién debe hacer el mantenimiento. Eso no es del alcance de esta norma hidrosanitaria hablar sobre los mantenimientos, ¿cierto? Y en muchas partes se menciona la autoridad competente, entonces nosotros recurrimos que en Colombia pues no hay una autoridad competente específica. Volviendo a Estados Unidos, en la parte de incendios ellos tienen el Fire Marshal o el comisario de incendios. Nosotros no tenemos ese ente, entonces hay que ver que la autoridad competente, y más adelante lo voy a aclarar, es la persona que tiene la potestad de revisar lo que se está haciendo de acuerdo a la norma y que se cumpla, ¿cierto? Y eso puede ser o una persona o una entidad, o puede ser una entidad privada, o puede ser una entidad municipal o gubernamental. No hable nada de administración y cumplimiento, nada de facultades de autoridad competente, eso no es regulatorio. No hablamos de los gastos que se incurran, sencillamente cuando se hagan ensayos, eso no es pertinente a esta norma, sencillamente la autoridad competente pues es la que debe requerir que se hagan ensayos y se deje evidencia de que se ejecutaron y cumplieron lo especificado. En la parte de licencias, que la menciona el IPC 2018 y la menciona la NTC 1500 2017, pues es una parte regulatoria y además en Colombia nosotros no necesitamos una licencia para instalaciones hidráulicas y sanitarias. Eso es inherente y va metido dentro de la licencia de construcción que saca el constructor. Entonces, eso lo quitamos. Cuando miramos especificaciones técnicas, que son requeridas para solicitar la licencia, sencillamente decimos que hay unos planos, unos cálculos, unas memorias, unos soportes que deben darse a la autoridad competente, pues para que la autoridad competente acepte el diseño hidráulico y sanitario. La parte de licencia, en las inspecciones tampoco, ¿cierto? Eso no va. La parte de aprobaciones que deben tener para su licencia tampoco va, sencillamente la autoridad competente tiene la potestad de autorizar o no la instalación de acuerdo al diseño que se había hecho, ¿cierto? Validez, expiración, prórroga, suspensión o renovación de la licencia, eso tampoco va. Hago la claridad que eso estaba en la NTC 1500 2017, generaba confusión porque en la misma NTC 2017 aparecía la palabra código y nosotros pues en la 2020 dijimos no, no somos un código, somos un estándar o una norma técnica.
La parte de periodicidad de guardar las memorias, que se habla de 180 días en el IPC. Esto sí, sencillamente depende de las políticas que se tengan en cada ciudad, ¿cierto? Y esto es lo que determine la autoridad competente, ¿cierto? Lo que sí es importante es que un juego debe mantenerse en el sitio de la edificación o el sitio de trabajo en todo momento. O sea, todo edificio que esté en construcción y todo edificio que ya esté entregado para su uso debe tener un juego completo de los planos hidráulicos y sanitarios y sus memorias de cálculo. Aprobaciones previas, disponibilidad, tarifas, sale, todo eso. Se habla de inspección y ensayos, ¿cierto? Entonces, la IPC habla de testing. Nosotros decimos que testing tiene dos definiciones. Una es ensayo, cuando el ensayo se hace en el laboratorio o el testeo se hace en el laboratorio, y otra es prueba, cuando el testeo o la verificación se hace en el sitio de construcción, ¿cierto? Entonces vemos que hay unas pequeñas diferencias semánticas, ¿cierto? Se quita todo lo de licencias, todo lo de responsabilidad en la NTC 2017, pero en la NTC 2020 sencillamente no colocamos nada de agencias, ni servicios de evaluación, ni los equipos o materiales o mano de obra para las pruebas, o el diseñador hidrosanitario con el instalador. Cumplimientos, revocatorias, conexiones de servicios tampoco se contempla, no es el alcance, medios de apelación. Hay que ver un incumplimiento en el caso de un cambio de precios, en caso de algunas demoras o casos por tipos, pues hay algunas cuestiones que se especifican en la parte contractual, ¿cierto? O sea, no hay una junta de apelación, si acaso hay algún problema se va hacia uno a la Cámara de Comercio, pero en el caso de la parte hidrosanitaria no tenemos nada de eso, entonces no contemplamos este tipo de elementos que aparecen en el IPC 2018 y lo habíamos dejado en la NTC 1500-2017. Cogimos en el capítulo 2, donde son referencias normativas, entonces cogimos las normas NTC correspondientes, ¿cierto? Y quitamos normas que menciona el IPC, normas de Estados Unidos, les pusimos las normas NTC correspondientes actualizadas e incluimos la ley 400 del 97, que es el reglamento de construcción sismo resistente, porque eso nos toca varios puntos hidrosanitarios. El decreto 1575, calidad de agua, la resolución 501, mínimo composición química de las tuberías y los accesorios para el transporte de agua potable, la resolución 330 o el RAS, y por último el retiro la NTC 1500-2020. ¿Por qué lo incorporamos? Porque si no lo colocamos, al diseñador o al constructor o al instalador le va a generar problemas y conflictos de decir uno, aquí dice la resolución una cosa, la NTC dice otra. La idea es que todos estemos, no haya confusión, mínima confusión y mínimo conflicto. Si ven aquí, este capítulo 2 nos sirve si uno quiere investigar algo más a fondo. Cuando vemos alguna reglamentación nos refiere a normas ASPE o normas ACTM o normas de la AWWA o normas de la CSA, ¿cierto? Normas de la ACI. Entonces están preguntando o está en la norma, uno puede ir a la base de estos elementos, ¿cierto? Entonces, eso va, ¿cierto? Para decir que tenemos, a mí me decía un amigo de Medellín, me decía, oiga, ¿por qué aparece toda norma gringa? Pues, hombre, estamos adoptando una norma gringa, pues las referencias son de ellos, pero también tenemos nuestras normas NTC. Aparece también referencias normativas, una referencia a tuberías de asbesto cemento a presión. Nosotros ya no utilizamos asbesto cemento, entonces lo eliminamos. Aparece también en términos y definiciones, se hace referencia al Código Internacional de Gas, ¿cierto? Esta norma no es el alcance nada de gas, entonces también lo quitamos ese elemento.
La parte de accesibilidad, de accesible, ¿cierto? Quitamos la definición que estaba, ¿cierto?, del IBC y decimos, vámonos a lo que dice la NTC 4950, 5017 o 6047, donde nos dicen más específicamente cómo es eso y como referencia al capítulo 11 del IBC. En la parte de composición química del agua, ¿cierto? Nos referenciaban a una entidad de Estados Unidos. Nosotros decimos, tenemos el decreto 1575 del 2007, donde podemos ver los requisitos mínimos para la potabilidad del agua. En 3.2.35 hablamos de la autoridad competente, es el funcionario u otra entidad designada encargada de la administración y el cumplimiento de esta norma o su representante debidamente autorizado. Hicimos esta nota aclaratoria, entiéndase como autoridad competente el diseñador hidrosanitario, el constructor, la interventoría, el administrador de la edificación o cualquier persona delegada con autoridad. Hay que tener en cuenta que la autoridad competente va variando, así como uno a medida que va creciendo, pantalón corto, más grande, va cambiando la ropa a medida que uno va creciendo. Un proyecto también va cambiando su autoridad competente. Un ejemplo, cuando estamos en la parte de diseño, la autoridad competente puede ser el promotor inmobiliario o puede ser el diseñador hidrosanitario. Cuando estamos en la parte de construcción, puede ser el constructor, puede ser la interventoría o puede ser el diseñador hidrosanitario, ¿cierto? Y cuando ya la obra se termina y la obra se entrega, ya el constructor baja su responsabilidad y ya viene siendo el administrador del edificio o el propietario del edificio quien se encarga como autoridad competente, ¿cierto? Entonces hay que ver que no es que la autoridad competente sea siempre el mismo, la misma persona, la misma entidad. Depende del estado del proyecto, la autoridad competente va variando. O sea, es una cuestión que va variando. En 3.2.100 había una definición complicada de nivel crítico, entonces nos vimos a una definición que teníamos en la NTC 1644, sencillamente es el nivel más bajo donde un accesorio no tendrá contrasifonaje. En la 3.2.14, 3.2.114, profesional de diseño, en la NTC 1500-2017, el profesional de diseño solamente era un ingeniero civil, ¿cierto? Particularmente en Colombia, principalmente los diseñadores hidrosanitarios son civiles, pero uno va a Panamá, a México, a Estados Unidos, y no es un ingeniero civil, sino un ingeniero mecánico. Y vemos que si uno va a Medellín, en Medellín hay arquitectos constructores. Si uno va a Cali o en Bogotá, hay ingenieros hidrosanitarios. Entonces hay que ver que no tiene que ser únicamente un ingeniero civil, sino un profesional de diseño que esté debidamente registrado ante una entidad, ¿cierto?, reguladora, y que tenga dentro de su alcance la parte del diseño hidrosanitario. Puede ser un ingeniero mecánico, puede ser un ingeniero químico, yo no sé, pero hay que ver que no solamente está amarrado a una profesión, sino a un profesional que esté capacitado para ese tipo de diseños. La parte de pruebas no estaba en la parte de definiciones, entonces lo incluimos nosotros porque en varias partes de la NTC 1500 aparece prueba, entonces lo colocamos como definición. Sencillamente es comprobar o demostrar que la instalación sí está haciendo a lo que fue diseñado. Gas medicinal lo quitamos, no es al alcance de esta norma. Definición de tubo ADM. El tubo ADM es el tubo encamisado que se utiliza en pozo profundo. No lo teníamos nosotros contemplado en el IPC, lo incluimos en la definición 3.2.158, ¿cierto? Esto que aquí somos varias fábricas donde nosotros fabricamos y comercializamos tubos de pozo profundo, ¿cierto? La definición la utilizamos de un manual mexicano. Conflictos, esta norma lo coloqué cuando hay conflictos, ¿cierto?
uno mira lo que dice la norma, mira lo que dice las instrucciones del fabricante y se va por la condición más restrictiva, ¿cierto? Esto lo veremos más adelante en la parte de griferías. La parte de griferías es muy importante esto porque podemos tener unas unidades de Hunter, pero si el fabricante dice mi presión es tanto o mi caudal es tanto, de acuerdo al tipo de grifería, nos vamos por las condiciones más restrictivas. La parte de tubos accesorios, se pedía en la NTC 1500 2017 y en la NTC IPC 2018 que se debía certificar por la NSF 14, National Sanitary Foundation, ¿cierto? Pero en Colombia no hay laboratorios que hagan esto, entonces sencillamente decimos lo que diga la norma técnica del producto. Impermeabilizantes, en la parte de impermeabilización aparecían utilizar plomo, cobre, acero galvanizado, quitamos el plomo, quitamos el acero galvanizado, ¿cierto? Este cambio salió de una pregunta que hicieron en consulta pública, entonces todo lo que era plomo lo quitamos. Ustedes preguntarán, ¿por qué una norma, un IPC 2018, que es un código tipo, código modelo para que estados en Estados Unidos o otros países los digan como modelo, aparece todavía el asbesto cemento, aparece el plomo, aparece el acero galvanizado? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es que la tendencia es no asbesto, no plomo, no acero galvanizado. Eso lo contemplamos desde la edición 2017 del IPC, de la NTC 1500, pero hay estados en Estados Unidos que todavía no son tan desarrollados o que tienen que hacer mantenimientos y reparaciones en una tubería de asbesto cemento, entonces vuelven y utilizan tuberías de asbesto cemento, ¿cierto? Por dar un ejemplo. Y hay países donde no tienen un desarrollo todavía muy grande, entonces todavía utilizan acero galvanizado para sus tuberías de agua potable. Entonces el IPC lo mantiene, ¿cierto? Pero en la ETC 1500 2020 y la 2017 quitamos este tipo de elementos. En 456, protección de la tubería expuesta a rayos ultravioleta, esto lo colocamos como una adicional porque las tuberías, principalmente las tuberías plásticas, cuando están al sol, si no tienen protección UV, en su composición se deteriora, entonces es para protegerlo de eso. Profundidad de la red, aquí sí tenemos un híbrido, entonces vemos que cuando nosotros estamos en el lote de la construcción, o sea, yo puedo tener un edificio y es la parte interna del edificio, pero si yo tengo un conjunto de edificios o un conjunto de viviendas en un área, en un terreno, todo eso es privado, entonces por ahí nos vamos como lo que dice el IPC 2018 o NTC 1500 2020 en 458. Pero si ya salimos para toma del acueducto a la parte de la vía pública o cuando sacamos las tuberías de alcantarillado, ¿cierto? Para el alcantarillado público, entonces nos vamos por el RAS, la resolución 330. Entonces vemos que en la parte de privados vamos con la NTC 1500 y ya en la parte pública lo que dice el RAS. Zanjas y encamados, hicimos unos cambios para que fuera fácil su lectura, pusimos como referencia la NTC 3742 que nos indica cómo se hace la instalación de tuberías plásticas cuando van enterradas, ¿cierto? Y también hicimos la claridad que tenemos que mirar las instrucciones de instalación del fabricante, ¿cierto? Y utilizamos las más restrictivas. Seguridad estructural, en la parte de requisitos generales, pusimos en primera instancia el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente como referencia al International Building Code, ¿cierto? En 2 o en 3 ocasiones está primero el IBC. ¿Por qué? Porque el IBC viene siendo más completo que el Reglamento de Construcción Sismo Resistente. Pero en los demás, prima lo que diga el Reglamento de Construcción Sismo Resistente. Cortes y entalladuras, lo mismo, Reglamento de Construcción Sismo Resistente y referencia al IBC. En protección de zapatas en 475, entonces esta gráfica que no la tiene el IPC,
la colocamos nosotros. Esto viene de la NTC 1500 de 2004, donde nos dice que nuestra tubería, cuando pasa al pie de una cimentación, debe estar fuera del cono de esfuerzos, 45 grados, para que no vaya a afectarse ni la tubería, ni mucho menos la cimentación, ¿cierto? Estamos en la quinta actualización y una de las metas que queremos proponerlas es poner un poco más de gráficas. En soportes nos vamos al IBC, ¿cierto? Entonces vemos que numeral 1714 del IBC o de respaldo del reglamento de construcción sismo resistente. Intervalos de apoyo, hay unas distancias mínimas, que unas distancias máximas, discúlpenme, pero entonces nosotros digamos, bueno, el fabricante de acuerdo al tipo de tuberías y sus recomendaciones mire cuál es más exigente. Ahí en la parte de desplazamiento, habían tuberías de plomo, las quitamos, ¿cierto? El plomo lo estamos quitando, el plomo es un elemento que lo estamos tratando de eliminar de todo componente que está en contacto con los seres humanos directamente. Quitamos lo mismo acero galvanizado. El problema del acero galvanizado es que se corroe de todas maneras, ¿cierto? Así el acero negro se corroe más rápidamente, el galvanizado se demora, pero también se corroe, y eso me genera problemas de mantenimientos, color del agua, olores y baja calidad del agua que se va a tomar, ¿cierto? Otra condición que hicimos es que los tubos, para la dimensión de los tubos me aparecían 3/4 de pulgada y al lado su igual en milímetros, ¿cierto? Pero nosotros vemos que tenemos tubos de media pulgada en PVC, media pulgada en CPVC, tubos de P al P, ¿cierto? Y dependiendo del material, va a tener un diámetro exterior mayor o menor, ¿cierto? Por lo menos los tubos de CPVC tienen, es una imitación de un tubo de cobre. Los tubos de PVC son una imitación de un tubo de acero. Los tubos de P al P vienen en milímetros, entonces simplemente dejamos la descripción nominal, pero 3/4 de pulgada y diferentes milímetros, sean CPVC, en PVC, en ABS, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de dimensión del diámetro del tubo, dejamos solamente su parte nominal en pulgadas. En capítulo 5, aparatos, griferías, accesorios de aparatos, colocamos la NTC 920, ¿cierto? Sobre la ASME, porque es más completa, hay una norma colombiana referente a este tipo de elementos. Quitamos el plomo, quitamos el código, el IBC, y colocamos en la parte de accesibilidad la NTC 6047. En la parte de señalización, pues entonces la NTC 4144, 4139, compartimiento del inodoro, ahí en el IPC aparece en grupo I3, que es en una tabla que no volvió a aparecer en el IPC 2020, entonces nosotros decimos vea la tabla 531, pero colocamos que sí es áreas de alojamiento de prisiones, reformatorios, centros de detención, etcétera, etcétera, para claridad del diseñador, del instalador o del constructor. En la parte de las bridas de piso, donde se hablaba bridas de plomo o aleaciones de plomo, lo quitamos también. Los tornillos también ya no son de plomo, las láminas de plomo para fijación de inodoros tampoco, eso ya se quitó toda esa parte. La parte de soportería, lo que diga la NTC 5883 o la ASME A112 6.2. En la parte de bañeras, cuando hablamos de vidrios, el reglamento de construcción sismo resistente tiene un capítulo donde habla mucho de los vidrios, entonces decimos vaya hacia el IBC. Lavamanos a la NTC 4443, en duchas la NTC 920 o la NTC 4441, parte de vidrios, volvemos otra vez a la NRS o si no al IBC, ¿cierto? En la edición NTC 1520-17 decíamos NRS 10, Reglamento de Construcción Sismo Resistente del año 2010, pero ese reglamento está en proceso de actualización hace unos 5 o 6 años, entonces simplemente colocamos el reglamento de construcción sismo resistente vigente. En posetas,
NTC 920, orinales, lo mismo, ¿cierto? Hicimos esas aclaraciones para facilitar el diseñador o el instalador. Capítulo 6, calentadores de agua, nos volvimos aquí, nominales, yo puedo hacer la conexión con cobre, yo puedo hacer la conexión o el drenaje, lo puedo hacer con P o con polibutileno o con CPVC, etcétera, etcétera. Entonces fuimos no a los milímetros, sino dejamos la parte nominal. En instalación, aquí recurrimos al reglamento, al RETIE para la parte de los elementos eléctricos o como referencia a la NTC 2050, ¿cierto? Y en la parte de calentadores tenemos, por ejemplo, normas específicas para calentadores como la NTC 888 que me habla de calentadores de almacenamientos. Entonces no recurrimos a normas internacionales o normas estadounidenses, sino vamos a nuestras normas colombianas. Construcción sismo resistente, apagado de calentadores de agua, el RETIE o el NTC 2050, no la NFPA 70, no el IES, ¿cierto? Posetas requeridas, donde hablaban algo sobre cantidad mínima de agua, fuentes privadas. Entonces para eso nosotros vamos a lo que dice la resolución 330 del 2017, donde nos dice que debe ser para 24 horas. En la resolución 1166 del 2007 me parece hablaba que era de 48, entonces ya la capacidad del tanque se disminuyó solamente a un día, entonces prima el RAS. Desinfección, tenemos la NTC 4576, ¿cierto? Entonces lo pusimos, si usted quiere saber algo de desinfección, vaya a la 4576. En el capítulo 7, suministro y distribución de agua, colocamos este gráfico que viene de la edición 2004, la de 1500, donde nos dice que horizontalmente tiene que haber una distancia mínima de 1,50 m, no eje a eje, sino extremo a extremo de un tubo de agua potable y un tubo de alcantarillado sanitario, y que verticalmente tiene que haber una diferencia mínima de 30 centímetros, ¿cierto? Y si yo tengo un ducto, yo en el ducto puedo tener tuberías de agua potable, tubería de agua lluvias o tuberías sanitarias, pero la separación debe ser una separación mínima de 20 centímetros. Estos 20 centímetros permite hacerle mantenimiento, reparaciones y cosas de eso. Dimensionamiento de tubería, ahí nosotros trajimos unas tablas que estaban en el anexo, ¿cierto? Y las colocamos para facilidad, ¿cierto? Se hicieron unos cambios en la parte de las sumas de los baños, ¿cierto? Hay que tener en cuenta de que no hay que sumar las unidades de juntas de cada aparato. Cuando hablamos de un grupo de aparatos nos vamos por el 70%, no por el 100%. Entonces hicimos unas adecuaciones pues para que en grupos de aparatos diera la suma que debe ser. De esto, no sé si el ingeniero Rodrigo Chiguazuque o el profesor Granados van a hacer una aclaración de cómo es esta parte de las unidades de junte en un proceso, en una capacitación que va a ser INDEAN en mayo. Se hicieron unas modificaciones de las unidades de Hunter. Eso fue un estudio de la Universidad Nacional liderado por el profesor Armando Granados. Fue un aporte muy valioso que nos hizo, donde nos hablaban de que ciertos orinales o ciertos sanitarios se habían hecho pruebas en la Universidad Nacional, y entonces se modificaron las unidades de Hunter basado en los estudios de la Universidad Nacional. Fragmentos, valores de las unidades y aparatos, caudales también. Entonces, máximo probable de acuerdo al método de Hunter modificado que hicimos nosotros. Consumos, si no estaba dentro de la NTC 1500, poder ir a la NT 1644, donde podemos tener mucho más elementos para tener la parte de los consumos, ¿cierto? Pero también como recomendación es importante para el diseñador que le pida al fabricante específicamente cuál es el consumo de su sanitario, cuál es el consumo de su grifería, las presiones máximas, presiones mínimas, caudales máximos, caudales mínimos, y vuelvo y se recoge el más restrictivo.
contenido de plomo lo quitamos, esto nos generó varios problemas, aunque nosotros queremos quitar el plomo en todo elemento, veamos que el IPC en 605.2 decía que debe tener un máximo contenido de plomo del 8%, y inmediatamente debajo decía que en 605.2.1 el contenido de plomo máximo debe ser de 0.25% o menos. Estas diferencias, ¿por qué son? El plomo es un material que, así no lo queramos, nos va a acompañar durante muchos años porque se requieren algunas partes para la fabricación de griferías, de válvulas, de bombas, ¿cierto? La otra consideración que nos decía Corona, Herford, Rival, ¿cierto? Era de que ellos podían cumplir la norma, pero llegaba mucha grifería o mucho material de Asia, principalmente de China, donde no tenía ningún impedimento, una medida que comercialmente pues no, había un desbalance comercial y un desbalance técnico. Entonces veíamos esto, el 8% es cuando el elemento que tiene plomo no está en contacto con el agua. Eso lo vemos en las partes internas de las válvulas o de los grifos o de las bombas, pero si el elemento está en contacto con el agua es el máximo 0.25% menos. Entonces, para no evitarnos problemas y todo, pues dijimos, hombre, vamos a ver lo que dice la resolución 501 del 2017, donde nos dice cuál es el contenido de plomo, y allá ellos dicen que el contenido de plomo debe ser 0.0005 miligramos por litro, ¿cierto? Y esto es una adopción de la NSF estándar 61. La NSF estándar 61 en colombiano es la NTC 539. Entonces así dirimimos, eso nos generó mucho problema y mucho comentario dentro del comité. Dentro de la parte de tuberías colocamos las tuberías de polipropileno. Aquí hay varias fábricas y varios distribuidores que tienen el polipropileno. Para esta quinta actualización nos hablaban del polibutileno, es otro tipo de material que tenemos nosotros que se está viendo. Por decir algo, el B de Bacatá tiene dos torres. Una torre está hecha con PVC, con CPVC Corsan, CPVC Flogargol, y otra está hecha con polibutileno. Entonces, ese es un material pues que ya nos vemos que tenemos acá y que lo están ofertando varias fábricas o varios distribuidores. La idea es eso, y el polipropileno lo tenemos desde hace varios años acá en Colombia. En la parte de ubicación de válvulas, hay algunas entidades prestadoras de servicio público que exigen válvula en toda entrada de zonas húmedas o entrada a la casa, la entrada de los medidores a la entrada de cada casa. Entonces lo colocamos de acuerdo a la regulación de la entidad prestadora del servicio de agua de cada ciudad, ¿cierto? Y también hicimos recomendaciones de que en la base de cada columna, cuando no son viviendas hasta de 3, 4 pisos o viviendas familiares, en toda base debe haber una válvula de corte, una válvula de control. Esto me sirve para hacer reparaciones. En el Leticia me parece que va a quedar que debe haber una válvula de corte en cada zona húmeda, en cada baño, en cada cocina, en cada patio de ropas. Soportería, reglamento de construcción sismo resistente. En tapas hablamos de la mesh. ¿Mesh qué es? Y si yo tengo un mesh 20, quiere decir que en una pulgada por una pulgada hay 20 luces o 20 huequitos. Si tengo un mesh 200, en una pulgada por una pulgada hay 200 luces o 200 huequitos, ¿cierto? Entonces incluimos la parte de mesh. Rebosaderos, en el IPC hablaba de tener cuidado de rebosaderos para evitar el congelamiento del rebosadero. La parte del congelamiento lo dividimos en dos. Si yo tengo un elemento como un rebosadero que va a salir al exterior, en Colombia no tenemos clima o no tenemos temperaturas para que tengamos congelamiento, ¿cierto? Entonces quitamos la parte de congelamiento. Pero si yo estoy colocando una tubería dentro de una cava en Bavaria o dentro de un cuarto frío en el Éxito, ahí sí tengo problemas de congelamiento, entonces ahí dejamos la parte de congelamiento en ese tipo de usos, ¿cierto? Para la NTC, para la actualización que estamos haciendo en el Comité 161, se está hablando de evitar congelamiento y colocar granizada, que a veces hay granizadas fuertes que pueden tapar las tuberías de agua y lluvias.
Clasificación residencial, hablaban de grupo R2, R3, R4, en sistemas de circulación y sistemas de rastreo de calor. Eso, entonces aquí dijimos qué significaba este tipo de elementos, R2, R3, eso es residencial. Lo mismo aquí, volvimos y hicimos una adecuación qué significaba R2, R3, porque si uno lo va a buscar no lo encuentra en el IPC 2018, ni lo encuentra en ninguna parte, entonces lo colocamos como una aclaración. En la parte en 7.8 y 8.6 que hablaba de los tubos AMs, incluimos los tubos de PVC, de policloruro de vinilo. Hay varias fábricas en Colombia que ofertamos tuberías para pozo profundo y las hacemos de PVC, entonces lo colocamos como un elemento que utilizamos acá, ¿cierto? Entonces, entre los elementos colocamos el PVC. En la parte de institución, grupo 1 y 1, grupo I2, decimos que el grupo I1 son atención residencial, pacientes, hogares de atención, etcétera, etcétera. Grupo I2, negocios, investigación, etcétera, etcétera. Hicimos esas aclaraciones para que el que esté mirando la norma le sea mucho más fácil entenderla y aplicarla. Tuberías de conexión, normas técnicas del producto. Aquí sí hay varias normas NSF, ¿cierto? Yo decía que la NSF 14 no, la quitamos, la cambiamos por la norma técnica de producto, pero en Colombia sí hay algunas normas que se pueden hacer ensayos para la NSF 42, 44, 53 o 58, y la NSF estándar 61 es nuestra NTC 539, que el Comité 091 lo actualizó el año pasado. En materiales, quitamos en el desagües de aguas residuales, capítulo 8, quitamos todo lo que es acero galvanizado, quitamos todo lo que sea plomo. En la profundidad, en las pendientes de la tubería, en 8.4 incluimos lo que es la fuerza atractiva, sencillamente en la velocidad que debe tener un tubo de desagüe para que se vaya autolimpiando y no se me colmate, ¿cierto? Entonces es una pendiente que le debemos dejar a la tubería para que adquiera cierta velocidad y el tubo en una descarga sanitaria o en agua de lluvias, pues se me vaya limpiando, ¿cierto? Adicionalmente, el RAS establece unas velocidades mínimas de flujo, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener referencias por lado y lado. Requisitos de desagües, mantener información de descarga. El nivel de riesgo de rebosamiento no es aplicable, no estaba en la IPC, lo colocamos como 843, requisitos de si no es posible, y vimos una serie de elementos cuando por gravedad no podemos sacar las aguas negras o las aguas lluvias, entonces corrimos a los pozos de inspección, etcétera, etcétera, para poderlos sacar, ¿cierto? Red de desagüe, vimos unos numerales nuevos. En 853, juntas entre tubería de hierro fundido, pues ya nosotros no hacemos lo que hacía antiguamente, que se calafateaba tubo a tubo y se hacía con plomo. Si eventualmente lo podemos hacer ingreso, algún elemento de esos, pues entonces un material aglomerante apropiado, ¿cierto? Pero ya lo que es plomo lo quitamos nosotros del uso en la parte tanto de suministro como aguas servidas. Juntas tuberías, plomo derretido, plomo lo quitamos, cambiamos por material aglomerante. Tapones, hicimos una adecuación de que si se instala al nivel, pues evitar de que haya peligro para que las personas se tropiecen o puedan romper el elemento, los tapones de limpieza. La parte de plomo lo quitamos en el capítulo 8. Incluimos en la NTC 1500-2020 sistemas por desagüe por vacío en 815. Este sistema pues ya sencillamente es que en los sanitarios se le coloca en las tuberías sanitarias, se les coloca unas válvulas, unas bombas para cuando haya una descarga sanitaria me impulse las descargas sanitarias, lo vaya a lanzar lo más rápidamente a las bajantes sanitarias, ¿cierto? Para evitar que se colmaten, ¿cierto? Entonces antes estaba como un anexo y lo pusimos y quedó metido dentro del cuerpo de la norma. En ventilaciones, láminas de plomo las quitamos, por lo que hemos comentado. En ventilaciones, terminales de ventilación, dejamos estas gráficas donde la persona que va a diseñar o que va a instalar ve qué distancia debe haber cuando hay una ventana, qué distancia debe haber cuando yo tengo
una cubierta o cuando es una cubierta transitable, qué distancias debo tener. Esta gráfica la teníamos de la edición 1500 del 2017, entonces la mantuvimos en la edición 2020 de la 1500. Terminal de ventilación, congelamiento, lo que le comentaba ahorita, entonces quitamos la parte de congelamiento cuando es el exterior. En la parte de ventilaciones de alivio que van en los aparatos, hay unas gráficas que estaban en la NTC 1500-2017, las dejamos como para que el diseñador o el instalador pudiera ver cómo era la parte, cómo se hacían las diferentes ventilaciones. En la parte de las bajantes de agua y lluvias, capítulo 12, cuando yo tengo una bajante siempre debe descargar en una caja de inspección, ¿cierto? Pero cuando tenemos viviendas de 2 o 3 pisos o viviendas bifamiliares, sí la norma permite que descargue directamente al césped o a la acera o a la calle, teniendo en cuenta que no me afecte ni la vivienda que está ahí, ni alguna edificación vecina. Entonces, para este caso de viviendas de baja altura, 2, 3 pisos o bifamiliares o unifamiliares, se permite descargar al andén o al patio. En la parte de dimensionamiento, para el dimensionamiento de las bajantes de agua y lluvias, este fue un aporte del profesor Granados. Entonces, aquí teníamos que había un intervalo, el IPC habla de una precipitación de 60 minutos y a un intervalo de 100 años, ¿cierto? Entonces, hay que ser de la claridad que para esto se cambió como recomendación a 10 minutos, una duración de una lluvia de 10 minutos y un intervalo de 10 años, ¿cierto? Para eso nosotros nos vamos al INDEAM, ¿cierto? Bueno, aquí tener presente que cuando es lluvias, ¿cierto? O temperaturas, vamos al INDEAM. Si queremos aprender sobre cosas técnicas, vamos al INDEAM o vamos a PROCOF. Entonces ahí vamos a mirar que se cambió, y se hizo este cambio para las curvas IDF. Si nosotros tenemos una curva de 60 minutos a 100 años, vemos que en caso de una lluvia muy grande, ¿cierto? Se nos van a colmatar las bajantes de agua lluvias, porque esto nos da más o menos 70 milímetros por hora, ¿cierto? Si uno está en Bogotá, generalmente los diseñadores no diseñan a 70 milímetros por hora, sino a 150. Si uno está en Medellín, me parece que en Medellín están diseñando a 200 milímetros por hora por metro cuadrado. Entonces hay que ver que se hizo este ajuste porque como dice el IPC, eventualmente en caso de un aguacero fuerte o algo, pues entonces se me van a rebosar las bajantes de agua y lluvia, se me van a colapsar con los problemas que puede generar. Aquí tenemos a este IDF de Bogotá y aquí tenemos uno de Ciudad de México, donde lo mismo, si seguimos el IPC, como dice el IPC, 60 minutos, 100 años, vamos a tener 70 milímetros, ¿cierto? Si lo hacemos, vemos que las lluvias nos van a afectar, entonces por eso por eso lo cambiamos, ¿cierto? En desagüe pluvial nos daban unos mapas de ciudades de Estados Unidos, ¿cierto? De Alaska, de Hawái, pues eso lo quitamos, pues que en Colombia pues eso no nos da ningún tipo de utilidad. En la parte eléctrica, el RETIE o la NTC 2050, no la NFPA 70, ¿cierto? En la parte de sistemas especiales de tubería de almacenamiento, esto es para oxígeno, para gases, no es del alcance de la NTC, entonces no lo contemplamos en la NTC 1500-2020. Lista de aranceles, tasas de precipitación, eso es para Estados Unidos en la parte de apéndice, lo quitamos nosotros, no lo contemplamos. Seguridad estructural, que era el apéndice C, se volvió anexo C de la NTC 1500-2020. Hicimos ciertos cambios, un ejemplo, cuando mirábamos DIP, DIP era para espesor, para ancho, para altura, entonces especificamos cuándo era espesor, cuándo era altura, ¿cierto? Cortes, entalladuras y perforaciones en elementos formados en frío, no lo contempla el IPC 2018, lo adicionamos como un numeral de este anexo. Hay que tener en cuenta que una norma, los capítulos que están dentro de una norma, cuando la norma es obligatoria, son de obligatorio cumplimiento. Cuando la norma tiene anexos, ¿cierto? Esos anexos son recomendaciones de buenas prácticas y son de uso voluntario.
Entonces, si vemos nosotros, había unos anexos que estaban antes como anexo en el IPC y pues, se volvieron parte de la norma en la actualización. Entonces, si la NTC 1500 se vuelve obligatoria, todos sus 14 capítulos son de uso obligatorio y los anexos son de uso voluntario, pero son recomendaciones de buenas prácticas de ingeniería. En PACES, reglamento de construcción sismo resistente vigente, se hicieron unas aclaraciones en la parte de PACES, y en la parte de PACES, pues, el que manda ahí o el que nos indica es dónde es el ingeniero de estructura o el ingeniero estructural, la persona que nos va diciendo. Yo hablaba con un diseñador sanitario y decía que ellos se encargaban de eso. No tengo la claridad. Para mí, esta responsabilidad de decir dónde, cuándo y cómo es del ingeniero de estructura o el ingeniero diseñador estructural, pero sí me quedó la duda si alguien me puede iluminar quién definitivamente tiene esa responsabilidad. Yo pensaba que era el ingeniero, pero me decía un diseñador muy importante que ellos se encargaban de hacer ese tipo de diseños. Tal vez en la normatividad, en la parte de acueducto, allá en ciudades de Estados Unidos no lo hacemos. En Estados Unidos generalmente la mayoría de las edificaciones toman el agua del acueducto y el agua del acueducto le da el caudal y le da la presión suficiente. En nuestros países, en Colombia, pero eso es básicamente a nivel latinoamericano, el acueducto se caracteriza por bajas presiones y todo acueducto, pues si nos vamos a vivir del acueducto, pues no tendremos ni la presión ni el caudal y por eso tenemos tanques y tenemos sistemas de bombeo, ¿cierto? Entonces hay que ver que pues eso lo hicimos como claridad porque en el ejemplo se hablaba que la toma del acueducto, pero pues tal vez en Medellín, en algunas partes de Medellín tengamos hablo más de Medellín que de Cartagena, de Cali, porque conozco en Medellín que por estar en un valle hay unos sitios donde podemos tener presiones de 70, 80 libras por pulgada cuadrada. En Bogotá nosotros manejamos 10, 15, 20 libras, a veces manejamos menos presiones. En generalidades, lo que especificaba por el fabricante, esto es muy importante cuando nosotros estamos hablando sobre la parte de los elementos que utilizamos para las descargas, ¿cierto? Los tanques de descargas, que aquí había unos PSI, libra pulgada cuadrada, pero nosotros vemos que más bien nos vamos a lo que diga el fabricante porque nosotros tenemos una gran variedad en la parte de grifería, en la parte de válvulas, en la parte de tanques de descarga, algo así. Hombre, vámonos a lo que diga el fabricante, ¿cierto? El fabricante del producto, su ficha técnica, mirar caudales máximos y mínimos, presiones máximas mínimas. Pérdidas de presión, no está en el sistema internacional. Aquí había antiguamente pasábamos de pulgadas a milímetros o pasábamos del sistema internacional, del sistema inglés al sistema internacional, pero a veces nos daba, entonces lo dejamos todo en el sistema inglés, para que no hubiera problemas. No incluye, no se considera, problemas de paso, supuesto total, fuerza atractiva, eso no lo tiene el IPC, ¿cierto? Pendiente mínima para la tubería, para que se autolimpie. Y ya mirando la NTC 2017-2020, la 2017 mantenía todo como un código, entonces hablaba una serie de cumplimientos, de licencias, de aprobaciones, de inspecciones y pruebas, de cosas de esas. Eso lo quitamos, ¿cierto? Para no confundir, simplemente lo dejamos más como norma. Referencias normativas, sencillamente actualizamos las referencias a las que nosotros requeríamos, como mostraba al principio, había normas nacionales, normas internacionales con las últimas versiones aplicables. En términos y definiciones se mantuvieron básicamente los mismos numerales con algunos cambios, hay que mirarlos, ¿cierto? En capítulo 4, requisitos generales, dejamos básicamente los mismos numerales. Se anexó el de penetraciones y diseño de ingeniería alternativa. Penetraciones nos va al IBC o al reglamento de construcción sismo resistente, y diseño de ingeniería alternativa sencillamente que si a la autoridad competente se le muestra un diseño tanto de la parte de suministro como para la parte de desagüe o aguas lluvias
que a la autoridad competente considera de que cumple y tiene todo el soporte legal, se permite hacerlo, entonces se da la oportunidad de nuevas alternativas de diseño, ¿cierto? Capítulo 5, griferías, aparatos, griferías, accesorios sanitarios. De esto va a haber una charla de INDEAN sobre esto, es muy interesante, donde va a hablar más en detalle de las separaciones, las instalaciones, los elementos que se utilizan. Se quitó lo de aparatos y cuidado, para el cuidado de la salud, eso lo quitamos nosotros. Capítulo 6, calentadores de agua, se dejaron básicamente los mismos numerales. Capítulo 7, en la parte de suministro y distribución de agua, el profesor Granado nos va a dar una charla sobre la parte de las unidades de Hunter, ¿cierto? Que eso es para el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11 de agua y lluvias, y el ingeniero Rodrigo Chiguazú, que nos va a ayudar con lo que es la parte de suministro, ¿cierto? Se da los mismos numerales. En el capítulo 8, drenajes, de eso también hay una charla que la van a dar. Lo que es instalaciones hidráulicas para atención de la salud, eso lo quitamos también. Y entró como un anexo nuevo, comparando, no estaba en la edición 2017, está en la edición 2020, sistemas de desagüe por vacío, que eso estaba antes como un apéndice, y en 816 reemplazo de alcantarillado subterráneo o sin zanja para tuberías hasta de 6 pulgadas. Eso está como nuevo dentro de la NTC 1500. O sea, esto que era un apéndice, era un anexo en la NTC 1500 2017, se vuelve un numeral y se anexó el 816. En la parte de vertimientos especiales indirectos, se quitó lo de materiales juntas, que ya estaba muy claro en el capítulo 8, entonces no lo repetimos. En la parte de ventilaciones, prácticamente hay los mismos numerales, pero cambiaron de orden, ¿cierto? Entonces, en la parte de ventilaciones, pues está la válvula de admisión de aire, bajante única, o sea, están los mismos 19 numerales, pero cambiaron de orden, no sé, cambiaron de orden a como está el IPC 2018. En la parte de sifones, interceptores y separadores se dejaron los mismos numerales. En la parte del capítulo 12, diseño de agua y lluvias, se dejaron básicamente los mismos numerales, pero se incorporó el 12.7 cuando estamos hablando de desagües sifónicos de cubiertas, para esa parte de agua y lluvias. Este numeral es nuevo, están 12.17, entonces, y pues algunos numerales cambiaron de orden, pero se mantiene lo mismo, pero tiene como 9 los sistemas sifónicos de cubierta. Eso es un sistema diferente al sistema gravitatorio. En la parte de anexos, pues el anexo A, que era sistema de agua no potable, lo pusimos como capítulo 13 y capítulo 14, era un anexo en el 2017, se volvió 2 capítulos en la edición 2020, sistema de agua no potable y sistema de riego de subsuelo, o eso más que todo es riego arquitectónico. Ya en la parte de anexos, pues esto lo que acaba de comentar, esto se volvió el anexo A de la 2017, se volvió el capítulo 13 y capítulo 14 en la NTC 1500 2020, dimensionamiento siguió, seguridad estructural siguió, sistema de desagüe por vacío se volvió el numeral 815 en la NTC 1500 2020, fuerza atractiva y fuerza atractiva siguió, y como toda norma y contexto se dicen cuáles fueron los cambios de la norma base o la norma adoptada, ¿cierto? Y cuáles fueron los resúmenes de cambio de la nueva versión con la versión anterior y una bibliografía. Nosotros quitamos la parte de bibliografía porque eso está en el capítulo 2 en las referencias normativas, y en documentos de referencia, pues nuestro documento de referencia es el IPC 2018, entonces lo quitamos de ahí. Nos parecía que era redundante. Bueno. No sé si habrá preguntas. Bueno, Inge. Aquí tenemos varias. A ver, yo prendo esta luz por aquí, porque han ido surgiendo preguntas y los mismos asistentes las han ido resolviendo. No sé si quedó alguna
pregunta por resolver. Hay varias. El ingeniero Carlos Parrado nos ha ayudado a resolver muchas preguntas y Eddie Construye también ha estado por ahí muy activo resolviendo preguntas. Aquí nos preguntan, bueno, o sea, le puedo pasar esa presión en mi diseño de la tubería. No sé si queda alguna pregunta pendiente por resolver, que me la pueden escribir aquí de último para leerla si son tan amables. Pues como propaganda y como decía Ángela, en mayo van a haber 5 o 6 webinares donde se va ya a tratar en profundidad. Como comentaba yo en la presentación que hice en marzo, pues esta es una norma para diseñadores principalmente. Yo soy fábrica, entonces uno tiene la visión de fábrica y yo no diseño. Entonces cuando hablemos del capítulo 5 de aparatos sanitarios, capítulo 7 de suministro, unidades de Hunter, capítulo 8 de desagües sanitarios, capítulo 12 de aguas lluvias, cuando miremos eso, pues ya pues expertos en la materia, ingenieros como el profesor Granados, Bernardo Rodríguez, Edison, ¿cierto? Nos van a ayudar con este tipo de Rodrigo Chihuazú, que nos van a ayudar con profundización de este tema. Esta presentación es como un abrebocas para, básicamente, muchas personas no sabían, tenemos una NTC 1500 2020, para que, pues, yo no trabajo ni con TEC, ni más o menos, ni recibo nada, pero para que compren la norma, para que la consulten, y para que si en el ICONTEC, cuando nosotros salgamos a consulta pública, ustedes hagan sus observaciones, o si alguien quiere participar, una invitación muy cordial. Lo único que le pido es que si vaya y continúe yendo, porque hay personas muy queridas que van una vez y no vuelven, pero si este es un trabajo continuo, yo sé que hacer normas es harto, pero por lo menos sí nos pueden ayudar a que las normas queden más colombianizadas y a nuestro medio. Listo, por aquí tenemos preguntas. Wilmer nos pregunta si es obligatorio colocar soportes sismorresistentes a las tuberías hidráulicas y sanitarias. Me corchó, dentro de la norma lo manda uno al IBC. El IBC es el International Building Code, o dentro de la norma nos manda a nosotros al reglamento de construcción sismo resistente. Entonces, para mí, no, o sea, empezando el NTC 1500 no es obligatoria, pero si la norma NTC se vuelve obligatoria, yo sí consideraría que sí debería tener soporte sismo resistente, porque en caso de movimiento telúrico, un terremoto o algo, es importante que la parte de agua queda. Sé que es obligatorio, 100% obligatorio, y lo vemos en el capítulo 17 de la NFPA 13, edición 2019, o en el capítulo 9 de la NTC 2301, donde hay unos soportes sismoresistentes y unos soportes para la tubería, ¿cierto? Yo consideraría que sí, pero yo pienso que esa pregunta sí la puede responder con mayor propiedad o Carlos Javier, o Edison, o el ingeniero Bernardo, que ellos sí son diseñadores y son fuertes en eso. Listo, ingeniero. ¿Por qué, Octavio nos pregunta, por qué las presiones residuales en los aparatos son tan altas? No sé, no sé. Nosotros vemos que en el capítulo 8 de desagües sanitarios hay unas presiones máximas, presiones mínimas que se deben tener, ¿cierto? Eso perdón, en el capítulo 7 hay presiones máximas, presiones mínimas que se deben mantener, pero la recomendación que se hace es revisar muy bien la norma, revisar muy bien el fabricante de la tubería, revisar el fabricante de accesorios y de válvulas, cuáles son las presiones, e irse por la más restrictiva. Las unidades de Hunter, y eso fue un cambio que nos ayudó el profesor Granados, eran demasiado conservadoras. Nosotros las aclimatamos un poco, se hicieron varios cambios, ¿cierto? Entonces, el profesor Granados va a dar una charla, entonces yo pienso que, no por lavarme las manos, sino yo pienso que él lo puede responder con mayor propiedad que yo. Ok, Guillermo nos pregunta dónde podemos estar pendientes de estas charlas. Ingeniero Guillermo, todo lo publicamos en las redes sociales de INDEAN. Ahí les vamos a dejar acá abajo para que nos sigan y estén pendientes.
También se pueden inscribir en la página, les llega automáticamente al correo pues toda la información. Emilio nos pregunta, ¿el fabricante también indica la presión mínima de funcionamiento? Sí, señora. O sea, eso no en tubería, no en grifería, generalmente la parte, perdón, no en tubería, no en accesorios, en la parte de accesorios generalmente el fabricante da unas presiones de trabajo, que es la presión donde el tubo o el accesorio puede trabajar sin problema, pero en la parte de grifería o en la parte de válvula sí es importante que ustedes tengan cuál es la presión mínima y la presión máxima, cuál es el caudal mínimo o el caudal máximo, porque yo puedo comprar una grifería muy buena y la instalo en un proyecto, pero de pronto necesita más presión o no trabajaría si no tiene una presión mínima. Entonces, eso se va pues con las fichas técnicas y es bueno mirar la ficha técnica de cómo ficha técnica cuando hay unas curvas de desempeño donde me involucre presión máxima, presión mínima, caudal máximo, caudal mínimo. Perfecto. Lombardi Montoya nos pregunta, buenas tardes, ¿qué tal el uso de las válvulas admisoras de aire para los sistemas de ventilación en el país? Bueno, hay válvulas admisoras de aire y hay válvulas de aire. Las válvulas de aire son las ventosas, ¿cierto? Sí es recomendable que en toda edificación que tenga más de 3 o 4 pisos, donde haya una bomba, por lo menos una válvula de aire a la salida de la bomba y una válvula de aire en la parte superior para sacar las bolsas de aire que se puedan generar. Las válvulas admisoras de aire aparecen en el capítulo 10, ¿cierto? Es una forma que se utiliza, son de diferente tipo, son para colocar, para evitar la ventilación de los aparatos sanitarios, lavamanos, tina, ducha, etcétera. Se coloca generalmente una por baño. Y hay otras válvulas más grandes, admisoras de aire, que se colocan a la salida de la ventilación cuando sale la cubierta para no romper la cubierta y simplemente ventilar y proteger el sifón, proteger el nivel de agua del sifón y que no se pierda, pues para que no entren los gases del alcantarillado. Yo trabajo en una compañía que nosotros tenemos tanto tuberías de ventilación como válvulas admisores de aire. Lo que nosotros hacemos recomendaciones es utilizar una o utilizar otra, ¿cierto? De acuerdo al diseño y nosotros hablamos a nivel diseñador para que les incorpore, o a veces cuando el diseño se hace y se hace la obra y tiene problemas de aire, pues se recurren a las válvulas de admisores de aire como para arreglar un problema de malos olores. Ambos sistemas son buenos, ambos sistemas tienen sus ventajas, no me puedo decir que A o B, lo que yo digo es que pues la experiencia nuestra, nosotros comenzamos a traer válvulas admisores de aire porque nos ayudaba mucho en la parte de los problemas que se presentaban en los diseños y que los sistemas de ventilación normal, cuando tengo un edificio de 20, 30, 50 o más pisos, ya tenemos en Colombia torres de 66 pisos. En esos casos los sistemas tradicionales de tubería seca generaban mucho problema y eran más confiables o de mejor desempeño las válvulas de admisores de aire. Entonces, sí es conveniente de acuerdo al tipo de proyecto, pero eso lo define el diseñador hidrosanitario de acuerdo a sus estudios y sus cálculos. No lo define un fabricante, sino lo define el diseñador hidrosanitario. Ingeniero, ¿y hasta cuántos pisos se pueden utilizar? Bueno, el ingeniero Carlos dice que ambos sistemas de ventilación están en la norma. Vuelvo y repito, yo soy fábrica, pero generalmente si yo tengo las válvulas pequeñas miniven, las válvulas grandes maxiven, las miniven, las maxiven se utilizan desde una construcción de 3 pisos en adelante. Una miniven no se utiliza en una edificación de 2 o 3 pisos, no se requiere. Y ya cuando tenemos de más de 3 pisos, 6 pisos, sí miniven, maxiven. Y cuando estamos trabajando 10, 12, 15 pisos más, ya tenemos otro sistema que es un sistema PAPA para presiones positivas. Las válvulas admisores de aire solamente funcionan para presiones negativas. La presión negativa solamente es la que genera el aparato sanitario
la presión positiva se ve después de varios pisos y es la que genera la bajante sanitaria cuando yo tengo un uso múltiple, una hora pico donde todo el mundo se está bañando o algo, entonces hay unas ondas que me pueden atentar. Entonces son sistemas, nuestros amigos de PAPCO muestran otro tipo de sistemas que hay. Yo pienso que si a nivel de ingeniería, si el diseñador hidrosanitario lo convence con la información técnica y la experiencia del sistema, pues se va por uno por otro. Pero en resumidas cuentas, cuando yo tengo una casa y familia de válvulas, no requiere ningún tipo de válvulas. Cuando hay de más de 3 pisos, si yo no quiero romper la cubierta para ventilación, utilizo una MaxiVent. Y ya después de eso, pues yo puedo utilizar sistemas de válvulas, tanto Miniven, MaxiVent, como sistemas papas. Ingeniero, ¿y se requiere construir circuitos de ventilación con la Miniven? No, la idea es que eso no, o sea, si yo tengo un tipo de válvula de transmisión de aire, una de las grandes ventajas es que si se trabaja en el diseño, en el momento del diseño yo elimino todas las tuberías secas, la bajante seca la elimino y dejo solamente una bajante nada más, ¿cierto? O sea que no requiero reventilar y para eso utilizo la Miniven, la MaxiVent, y cuando tengo una edificación de 10, 15 o más pisos, me voy por unas válvulas tipo papa para ese elemento. Listo, perfecto. Por aquí no hay más preguntas, pero antes de despedirnos me gustaría pues que encendiéramos la cámara y nos tomáramos una foto para el recuerdo y nos vemos un ratico las caras. Súper. Ahí estamos. A todos les doy las gracias por su paciencia y estén pendientes de los cursos que van a sacar a través de IDEAN, que vamos a sacar nosotros en APROCOF. No se les olvide eso que dice el ingeniero, muy importante. Nosotros tenemos un convenio de trabajo y una alianza con APROCOF. Ya vamos a cumplir 2 años y bueno, siempre estamos en pro de la capacitación del gremio de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Así que los invitamos, no se pierdan los próximos 6 webinars que vamos a tener, que van a estar bien interesantes en la actualización de esta norma. Entonces, bueno, súper, ahí están todos prendiendo las cámaras. Ahí, okay. Pero no así tan serios porque eso sí es muy berraco. Una sonrisita o algo. Está haciendo mucho frío por acá en Bogotá. Sí, eso veo. Eso veo. Bueno, 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias por estas 2 horas, casi 2 horas de capacitación, que sabemos que, bueno, no es fácil, pero es un tema bien interesante. A todos una feliz noche, que descansen y nuevamente mil gracias. Hasta luego, felicidades.